Esto ha sido un gran golpe para el emprendimiento latinoamericano. En los últimos días, Fruana, la startup colombiana que buscaba dar mejores precios a los restaurantes en frutas y verduras, cerró sus operaciones en Brasil, el último país en donde daba operaciones. Anteriormente también estuvo en México y estuvo en Colombia, pero el año pasado cesó operaciones en esos dos países para centrarse únicamente en Brasil, como un intento de tratar de pivotear un poco su modelo de negocio y generar utilidades, puesto que esta empresa había estado funcionando en gran mayoría gracias al capital de inversión. En el 2019 nace Fruana. Hola, soy Fabián, fundador de Fruana. Y obtiene, entre un capital presemilla y semilla, 12 millones de dólares. Con este capital empezaron a crear las aplicaciones que iban detrás de Fruana, las cuales buscaban ser mucho más cercano a los restaurantes y a ese lugar donde podrías comprar esas materias primas para crear la comida. Fruana llegó a tener 3 rondas de inversión importantes, A, B y C, en las cuales obtuvo más de 270 millones de dólares. Con esto demostraba también el interés de los fondos de riesgo en Latinoamérica y en la región, y sobre todo en hacer un cambio en algo tan complejo como puede ser la distribución de frutas y verduras. ¿Y qué significa que los Venture Capital o VC decidan invertir en una empresa? Significan un apoyo a la región y una conciencia acerca de la importancia económica que tiene este sector o esta parte del planeta. Es supremamente importante para nosotros como Latinoamérica recibir dinero para poder crecer de una forma mucho más rápida. Y este tipo de empresas nos permiten crear emprendimientos o tener la visión de que podemos tener emprendimientos de capacidad global y no solo regional. Que nosotros somos capaces de crear las próximas grandes startups como lo puede ser Airbnb, Uber, Facebook o muchas otras. Fruana era un ejemplo de ese sueño y sus emprendedores lograron hacer las cosas lo suficientemente bien para que estos fondos creyeran en ellos. Y bueno, ¿y qué significa todos estos términos como presemilla, semilla, venture capital o ronda A, B, C? Bien, cuando una empresa necesita financiamiento, lo primero que puede hacer es buscar dinero personal, dinero de familiares o amigos. Esto cuando la idea es tan solo un concepto demasiado vago, pero en el que necesitan empezar a invertir en investigación o en consolidarla. Una vez tienen un poco consolidado esa idea de negocio y tienen de pronto un prototipo o alguna idea para poder empezar a buscar ese product market fit o ese espacio en el mercado, pueden ir a un capital semilla o presemilla. Son por lo general organizaciones, incubadoras, entes de pronto del gobierno, que están dispuestos a darle ese pequeño inicio, ese pequeño fueguito a tu emprendimiento, antes siquiera de que empieces a vender. Con esto puedes empezar a contratar a tu primer personal y darle esa vida y esa organización que necesitas para salir al mercado. Esto es también un reto, llegar a conseguir dinero en una etapa en donde aún no vendes y empezar a convencer de que tu visión realmente va a tener el impacto para generar algo en el mercado o incluso cambiar el mundo, requiere mucho talento. Y ellos en esta etapa lograron conseguir 12 millones de dólares, lo cual es realmente admirable. Después viene la etapa A, que es cuando reúnes a un foco, a un grupo de inversionistas a llevar a tu empresa a otro nivel. En este punto tú ya tienes que tener un espacio en el mercado. Tu idea ya no puede ser un prototipo, tu idea ya tiene que estar en ejecución. Para esto ellos ya tenían que tener su aplicación, ellos ya tenían que tener sus proveedores, su sistema logístico y clientes, que serían estos restaurantes o lugares a quienes les iban a vender las frutas y las verduras. Cuando la idea empieza a generar tracción y ellos empiezan a generar números de personas que están comprando y personas que están generando estas frutas y estas verduras y logran hacer ese puente, es que ya encontraron ese lugar en el mercado que les corresponde. ¿Y qué sigue? Expansión. Cuando una idea es buena, lo que buscan las startups principalmente y lo que buscan los inversionistas es que acaparen el mercado en el menor tiempo posible, haciendo estrategias muy agresivas de crecimiento. Pero estas estrategias suelen tener algunos inconvenientes. Uno de estos puede ser que subsidian en gran parte su operación, destinando recursos personales de la compañía para poder vender más y más y más, que en palabras simples es vender a pérdida, sin generar utilidades o ganancias, lo cual a veces en un modelo de negocio tradicional puede no hacer mucho sentido, pero para las empresas tecnológicas es simplemente ser el rey del mercado primero para luego implantar unas reglas en el mismo mercado que sean mucho más beneficiosas y les permitan recuperar todo ese dinero invertido. De esta manera, ellos lograron llegar a esa serie B y a esa serie C. Cada una de estas consiste en algo muy similar, es sentarse con múltiples inversionistas, explicarles qué es lo que están realizando, en qué punto está su empresa, cómo han crecido,
¿Y cómo van a crecer más? Con el dinero que ellos esperan obtener. Y ese dinero que entregan los inversionistas se convierte en acciones que ellos delegan a los inversionistas. Los inversionistas seguramente empiezan a ser parte, algunos, de un board, de un grupo que también empieza a tomar decisiones o empieza a esperar unos resultados y asimismo pues la empresa tiene que darles unos rendimientos quizás económicos o simplemente en expansión y crecimiento para que ellos vean que su dinero se está usando de la manera que ellos esperan. Y al recibir esos resultados que esperan, otros inversionistas se van uniendo, se van uniendo, se van uniendo. Quizás el dueño de la compañía empieza a ceder parte de ese ser dueño, pero crece a un ritmo mucho más acelerado porque no tiene que tener una facturación de millones de dólares para poder tener ese flujo de caja y ahí sí crecer de manera veloz. Ahora, ¿qué pasó? Fruana no encontró la manera de hacer rentable. Entonces, está bien en algún punto estratégico subsidiar lo que estás vendiendo, incluso perder, porque para eso tienes ese flujo de caja que te están dando los inversionistas. Pero esto no puede ser por siempre. Si tú no logras hacer que tu negocio realmente genere dinero con cada transacción, lo que estás haciendo es desangrarte, botar y botar y botar y quemar dinero a manos llenas que inevitablemente se van a acabar. Y algunas startups entran en una carrera de ir ronda por ronda por ronda por ronda, porque si no consiguen una ronda de inversión más allá, se acaban. Tristemente eso fue lo que le pasó a Fruana. También es importante entender en el momento de la historia en el que Fruana obtiene inversión, que es en el año 2019. Para el año 2019, 2020 y 2021, los grandes capitales estaban buscando dónde poner su dinero, puesto que llegó el COVID y cuando el COVID apareció, cambió la economía a nivel global. Y de repente, todo lo que fueran aplicaciones y todo lo que pudiera ser virtual, remoto, tenía gran valor. Entonces, poder gestionar tus modelos desde la casa, desde tu lugar de reposo, mientras te estás escondiendo del COVID, sonaba como una idea muy buena. Pero también la gente volvió a las calles y la operación también cambió. Eso seguramente afectó. También los capitales de riesgos, al salir del COVID y al haber invertido tanta plata, se retuvieron. Ellos dejaron de dar tantas inversiones y eso también generó una mayor dificultad para obtener una ronda posterior. Eso fue otra de las cosas que probablemente afectó a esta empresa. Y bueno, ¿qué conclusiones me ha quedado a mí de estudiar un poco la historia de esta compañía? Es que aunque hay momentos de bonanza, como pudo ser el 2019, el 2020 y 2021, donde se puede llegar a recoger capital, es importante que siempre tengamos un poco esa mentalidad de generar beneficio, o al menos que nuestra compañía llegue a un punto de equilibrio. Porque si olvidamos que las empresas igual están para generar valor, para generar una economía personal, y a personal pues me refiero de la compañía, es clave que ella sola pueda sostenerse, que ella sola pueda pagar a sus empleados, porque también hay un compromiso con ellos, hay un compromiso con esos proveedores. Y aunque entiendo que ellos nunca faltaron a ese compromiso, pues igual eso fue lo que los llevó a la bancarrota. Déjame en los comentarios si sabes de alguna otra historia o si a ti te quedó otra lección o si conoces algún otro dato de Fruana que de pronto yo pude haber pasado por alto. Tristemente Fruana no ha sido la única startup que ha cerrado este año. Este año también tuvimos el caso de Merkeo y si te interesa, también más abajito en los videos vas a encontrar la historia de Merkeo.